Buenos días, el día de ahora vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo estos días acerca de la tabla periódica, el cual estuvimos viendo parte de cómo era el origen más que todo de esta, quién fue el que la descubrió esos elementos químicos y pues tomó parte de estos ya que los conformó en ciertos componentes y los dividió en sí según su ya sea modelo atómico o su masa atómica. Ya que podemos o pudimos identificar en la clase anterior también cómo estas al ir los años pasando pues vinieron evolucionando y identificando nuevos elementos químicos que los agregaron a lo que era la tabla periódica. El día de ayer también vimos cómo esta estaba compuesta y vimos cómo eran las columnas, las filas y cuáles eran cada uno de los nombres o símbolos químicos que más que todo se conocen en la tabla periódica actual. El día de ahora más que todo vamos a ver parte de los nombres y símbolos de los elementos químicos que vamos a encontrar para que nosotros sepamos que para qué están esos elementos, por qué es su símbolo así o su nombre de esa manera. Los símbolos como parte de los elementos más que todo son abreviaturas, que estas pues tienen una o más abreviaturas comúnmente basados en el nombre del elemento químico, ya que este muestra un elemento también pues parte de lo que son los elementos químicos y su nombre más que todo pues se derivan por ciertas abreviaturas como se los mencionaba, por ejemplo lo que es la C que es el carbón, la M que es el magnesio y algunas veces hay símbolos que no concuerdan con lo que son sus nombres. La podemos ver, por ejemplo, en la Fe, que es para el hierro, el Na para el potasio y perdón para el sodio y esto es porque muchas veces este símbolo proviene de lo que es más que todo los nombres de forma latino o también griegos. Entonces muchas veces este tipo de nombres pues nosotros se conocen con un nombre pero al final lo han escrito de forma griega o de forma latina. Los elementos también, por ejemplo, algunos de ellos pues se nombran bueno, fueron nombrados más que todo por los científicos que lo descubrieron. Por ejemplo, Lacy Mater, que fue Meitneiro de MT, y Ernest Rutherford, que también es un elemento químico que es Rutherfordio y que es la RF. Otros también nombres son conocidos por los lugares geográficos de donde fueron encontrados. Por ejemplo, Francia, que es el francio, es como una similitud hacia ese lugar y que es la FR. Y también Polonia, y que el elemento químico es polonio y que es la P y la O. Estos elementos también son nuevos y de hecho pues los científicos también reciben ciertos nombres de estos elementos que se llaman elementos sintéticos, donde estos tienen un nombre y también un símbolo que es temporal, a la vez también están entrelazados con los números atómicos de los elementos. Nosotros lo vimos ayer, que son los pequeños números que vemos de color rojo y que estos pues tienen su parte importante, ya que gracias a estos fueron, según los científicos, más que todo seleccionados o divididos entre sí. Dentro de estos también la Unión Internacional de la Química, se llamaba Química Pura y Aplicada, la IUPAC, pues esta más que todo pues adoptó lo que era este sistema o estos símbolos en el año 1978 y que a su vez también pues descubrió lo que eran los elementos. Estos eran pues verificables hacia sus descubrimientos que pueden esconderse y
Dentro de estos también pues se encuentran diferentes símbolos que permanecen entre sí, ya sea por el medio de que los rodea, ¿verdad? Como les mencionaba, estos símbolos siempre o van a estar conforme al nombre con su abreviatura o van a estar según su nombre griego o latino. Dentro de eso también vamos a identificar algunos nombres, algunos símbolos y también el origen de esto. Por ejemplo, el mercurio. El símbolo del mercurio es la H y la G. Estos provienen del griego también, que es hydrargyrum y que significa más que todo plata líquida. El mercurio pues se describe también como un componente que nosotros podemos identificarlo cuando ya la plata pues ya está, por eso se le llamaba de esa manera, porque como ellos identificaron lo que era la plata y al momento de esta pues incluir al fuego, pues se tenía un proceso químico y se transformaba lo que era la plata líquida y por eso se le llamó de esa manera. El otro nombre más que todo es el plomo, que es la P y la B. Pues este también tiene el nombre de latín, que su nombre es para el plomo y que pues su nombre también latín es plumbum y que esto también lo relacionaban con ciertas reacciones químicas que tenían elementos al momento de formar lo que es el plomo. El otro nombre o elemento pues es el oro y que este es por la letra A mayúscula y la O minúscula. En este caso es arum y significa brillante o brillante amanecer en latín. Entonces dentro de esta forma pues se formaba lo que era el oro. Por ejemplo también otro nombre que es el hidrógeno y que dentro de esta pues el hidrógeno que ya la conocemos que es el primero que se encuentra en la tabla, que es la letra H, y que esta pues proviene de la palabra griega que significa más que todo formas de agua y lo podemos encontrar cuando nosotros pues bueno, la composición de estas es entre el hidrógeno y el oxígeno y cuando se componen esta forman el agua. Entonces por eso es importante conocerlos. El otro también es Mendeleevo, que bueno, se distribuye por la letra M y la letra D y es honor también a Dmitri Mendeleev, que fue el primer científico que identificó lo que era la tabla periódica y por esto es que se le dio el nombre. El otro nombre es el yodo y que es por la letra I latina y que pues más que todo en el griego se conocía también por los iodes. Entonces en ese momento pues significaba lo que era violeta. Para ellos pues se formaba lo que era al componer ciertos elementos químicos se formaba lo que era un color violeta y por eso estos más que todo le dieron este nombre. El otro nombre es el polonio y que está formado, sus símbolos son la P y la O y que más que todo esto fue por un científico que más que todo descubrió ciertos elementos que era Marie Curie Polonia. Entonces por eso se le llamó de esa manera. El descubrimiento de los nuevos elementos, más que todo de la tabla periódica o los elementos químicos, pues fue propuesta, como se los mencionaba en las clases anteriores, por Mendeleev, pues fue presentada por ciertos inconvenientes que estos tuvo debido a que no había entre sí lugar para que ellos o espacio para que en blanco para que otros elementos se fueran agregando. Pero por ejemplo, cuando se descubrió lo que era el argón y otros elementos químicos de la misma familia, pues estos más que todo eran llamados gases inertes y el descubrir pues las llamadas tierras raras
pues la baja frecuencia con las que se encontraban, pues estos elementos tenían un peso atómico muy cercano. Entonces, por ello se tenía, o los científicos lo colocaron de esa manera dentro de lo que era más que todo una misma cercanía entre sí, pero no se podía colocar dentro de una fila o una columna, por lo que debieron más que todo ser ubicados fuera de esa estructura principal de lo que era la tabla periódica, y que más que todo se colocó el nombre también de lo que son los lantidos, y también atendiendo el nombre de los primeros elementos de cada serie. Dentro de estos también en 1914 el físico más que todo británico Henry Moseley, pues estudiante también en Rusia, demostró que las propiedades de los elementos podían más que todo ser atómicos, y de sus pesos atómicos también podían distribuirse cada uno de ellos. El nuevo ordenamiento también de la tabla periódica pues corrigió lo que eran las irregularidades que habían en sí al principio de estos componentes de la tabla periódica. Se presentaban también por la tabla periódica modificando lo que era la ley periódica de Mendeleev. Entonces la modificó y enunció lo que era más que todo las propiedades físicas y químicas de ciertos elementos. Dentro de estos también pues se pueden encontrar ciertos elementos o nombres químicos que pues al final pues este científico que fue Henry Moseley pues descubrió sus propiedades físicas y químicas de los elementos según su peso atómico, que ya se habían asegurado anteriormente, y con todos los aportes también de la tabla periódica se organizó en grupos y en periodos, donde pues estos al final tuvieron que distribuirse, ¿verdad? Como nosotros lo vimos el día de ayer, los periodos y los grupos de estos. De igual manera, esta organización, pues la tabla periódica, más que todo, pues como les mencionaba, estos grupos, pues más que todo existían ciertas columnas, y bueno, existen ciertas columnas verticales de la tabla periódica y que se les conoce también como grupos, y que estos van pues más allá de lo que es parte de lo que es la tabla periódica. Al final de esto también pues se distribuye entre sí ciertos grupos o ciertos elementos que éste tienen, donde pertenecen, ya sea los grupos que tienen las mismas, más que todo, valencia, y por ello estas características o propiedades son más que todo similares entre sí. Por ejemplo, los elementos que tienen en el grupo del 1A tienen valencia 1 y tienen un electrón en su último nivel de energía, y todos también tienden a perder lo que son electrones al enlazarse con los iones positivos, que es el más uno. Los elementos también que son los últimos grupos que son de la derecha, pues son los gases nobles, y estos pues tienen un nivel lleno, que es lleno de energía, y pues también esta es la regla de las octavas que estábamos viendo el día de ayer, y por ello también pues son todos los extremadamente no reactivos. También pues estos son enumerados de izquierda a derecha, y que son de los grupos de la tabla periódica que nosotros más que todo más conocemos. Por ejemplo, los periodos, pues como los mencionaba, de izquierda a derecha, y que son por ejemplo las filas, que son los periodos en las filas horizontales, y que estos en la tabla periódica pues se distribuyen entre sí, donde pues son llamados periodos, contrario a lo que ocurre en el caso de los grupos de la tabla periódica. Los elementos más que todo que componen lo que es una misma fila tienden a tener propiedades diferentes, ya sea por sus masas, que son similares que todos los elementos de un periodo que estos tienen, y tienen también el mismo número de órbitas. Siguiendo también esa norma, cada elemento se coloca a lo que es
según la configuración de la eléctrica, y que el primer periodo, que solo se tiene dos miembros, que es el hidrógeno y es el helio, ambos tienen órbitas de 1, y que la tabla periódica pues consta también de 7 periodos, el periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 periodos, donde estos pues son distribuidos y pues más que todo se colocan en su forma. También las columnas, pues estas se encuentran, como se los mencionaba, verticalmente, y que pues crean grupos ya sea de elementos que son elementos en los cuales pues son nobles y los cuales tienen lleno su último nivel de energía. Pues esos también crean ciertas capacidades o características que tienen los grupos 1A. De igual manera, pues vamos a conocer parte de, más que todo, de los nombres o números de la tabla periódica, que esto nos va a ayudar más que todo a lo que son la organización y ver los símbolos químicos, ya que estos más que todo pues se derivan de sus símbolos químicos que, como se los mencionaba, son abreviaturas o signos que se utilizan para identificar lo que son los elementos o compuestos químicos. Algunos de estos elementos que se los mencionaba con anterioridad, que tienen más que todo sus símbolos al principio, que es su nombre. Por ejemplo, como se los mencionaba, lo que es el carbono con la C, el oxígeno con la O, el nitrógeno con la N, el hidrógeno con la H, el cloro con la Cl, el azufre con la S, ahí cambia un poco, el magnesio con la Mg, la Fe, que es la plata, la Ag, que es el platino, y pues que más que todo este tipo de elementos fueron identificados en el año 1814 por Berzelius. Este reemplazó también los símbolos atómicos y los utilizados por la D en 1808 para explicar lo que era la teoría atómica. La mayoría de los símbolos químicos se derivan más que todo de las letras griegas, del nombre de los ciertos elementos que se tienen, principalmente de lo que es el latín, pero a veces en algunos se identifican lo que es el inglés, el alemán y el francés, o también incluso lo que es el ruso. La primera letra del símbolo se escribe también en mayúscula, y la segunda, si es que la hay, pues se escribe en minúscula. Los símbolos también pues de algunos elementos conocidos pues están desde la antigüedad, y son más que todo procedentes también de pues más que todo de estos elementos químicos que ya se tenían y que se vinieron pues se venían identificando a lo largo del tiempo, procedentes también de lo que eran sus nombres latinos. Por ejemplo, lo que es el Cu, que es de cobrum, que es el cobre, el Ag, que es argenteum, que es la plata, la A y la U de arum, que es el oro, y Fe de ferrum, que es el hierro. Este también conjunto de símbolos pues más que todo se denominaron elementos químicos que son universales. Los elementos o los símbolos pues son de varios elementos que pueden ser utilizados como lo que son abreviaturas, para que al nombrar un elemento pues este tenga también el fácil utilizar las fórmulas o ecuaciones para indicar lo que es la cantidad relativa a pues más que todo a fijar el mismo símbolo, que puede ser también representado por un átomo de las moléculas o de otras pues más que todo de otros elementos químicos. Dentro de esos también pues se encuentran ciertos símbolos de pseudoelementos, que estos también hay símbolos que no solamente que parecen más que todo ser símbolos químicos elementales, pero representan sustituciones que comúnmente indican lo que es un miembro no es tan específico de un grupo de elementos,
pero estos son también conocidos como símbolos de pseudoelementos o elementos orgánicos. Los símbolos más ampliamente usados son la R mayúscula para cualquier resto orgánico y el hidrógeno y pH para representar lo que es el grupo fenilo. De igual manera, pues algunos elementos que son pseudoelementos, por ejemplo, es la X para cualquier átomo de halógeno, la D para un átomo de deuterio, la M para cualquier átomo de metálico y la T para cualquier átomo de titrio. Pues en este caso hay ciertos elementos, como ya se los mencionaba, que no son muy conocidos, pero sí son importantes que nosotros pues vayamos conociendo un poquito de ellos para pues nosotros saber cómo están compuestos cada uno de ellos, ya que esos también tienen ciertas sustituciones. Por ejemplo, hay ciertos elementos químicos que tienen, por ejemplo, los elementos químicos y los nombres van según algún científico, según algún lugar. Por ejemplo, los nombres que van de lugares similares, por ejemplo, lo que es el magnesio, ya que este más que todo es la M y la G, que es de magnesia y que es de la morcava de Tesalia, que es en Grecia, se encuentra, entonces por eso más que todo le dieron ese nombre. Otro elemento químico que es escadio, que es la S y la C, que es escadia, se encontró en Escandinava, que es por cierto también el vanadio, y el vanadio también pues se describe con Vanadis, y que esto pues fue una diosa escandinava donde se encontraba en Grecia. Otro elemento químico que pues se puede identificar como por ejemplo su nombre de algún lugar pues es el cobre, y sus letras o sus símbolos son la C y la U, que es cumbrum, y que fue más que todo dicha o nombrada de esa manera por la isla de Chipre, de igual manera en Grecia. Otro elemento químico que es galio, que es la letra la G y la A de Galia, que eso se encuentra en Francia. Otro elemento químico por parte de los lugares que es el germanio, que es la G y la E, que es de Germania, y eso se encuentra en Alemania. Otro elemento es el selenio, que es con su símbolo, la C y la E, que de Selena, que es parte de la luna, por eso lo identificaron como ese nombre. Otro elemento muy conocido también es el estroncio, y que es la C y la R, el Estonian, y que es también una ciudad que está en Escocia. De igual manera, pues se encuentran ciertos elementos químicos que van no solamente según su nombre de lugar, sino que también a sus propiedades, más que todo. Por ejemplo, lo que es el berilio, que sus símbolos son la B y la E, que es berilio, y que este es parte de un color esmeralda que los científicos identificaron. El otro es el hidrógeno, que es la H, y que este pues más que todo fue por la identificación o engendración de lo que era el agua. La otra parte es el nitrógeno, el otro elemento, que este es por su símbolo de la letra N, y pues más que todo fue conocido o engendrado de los nitratos de nitrium, por eso se le llama nitrógeno. Y por último también vamos a conocer lo que es más que todo el oxígeno, que es formado también por ácidos y que al principio se le llama oxis. Y dentro de esos también pues vamos a conocer de otros nombres, que por ejemplo los nombres que se dieron por ciertas mitologías. Por ejemplo, lo que es el vanadio, que el vanadio por su letra B, pues pues se le decía Vanadis, y es por la diosa escandinava, creo que eso ya se las había mencionado, parte de esta. Y también el novidio, que es la N y la B, que es por la hija de Tantalo. Y esos son mitologías ya sea griegas. También otro que se conoce es el Paladio, que es la P y la D, que es por Payas, la diosa de la sabiduría.
De igual manera, pues también se encontró lo que es el tantalio, que esto es por la letra la T y la E, y fue nombrado por Tántalo, que en la mitología también significaba el nombre que le pusieron más que todo eh, por dioses de la mitología griega. Entonces, esos símbolos, estos elementos, pues están compuestos más que todo de las letras y las abreviaturas que estas tienen, ¿verdad? Y nosotros podemos encontrarla y podemos identificarla en nuestro libro, ya que ahí están pues los nombres y las abreviaturas. Bueno, espero que nos haya servido un poquito la explicación acerca de los símbolos y los nombres de cada elemento químico. Pues hay muchos más, los vamos a encontrar, como les mencionaba, en nuestro libro de ciencias, donde nosotros podemos ir identificando nombres y símbolos. Pues el día de mañana vamos a igual continuar con el tema, así que gracias y buen día.